Bueno, queridos todos, quiero comenzar pues haciendo una breve observación que creo que para todos es evidente y es lo rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos otra vez casi en Navidad, ya pronto fin de año, ya pronto... Pero pocas veces pensamos que estamos aquí en un periodo de prueba y el tiempo para uno puede ser de 5 años, para otro de 20, para otro de 80, pero sean los que sean, el tiempo pasa muy rápido. Y estamos en un periodo de prueba donde luego tendremos que presentarnos todos delante del Señor para dar cuentas, ¿verdad? Así que pasa muy rápido y en esta rapidez, si pensáis un poco desde cuándo no tocamos la carta a los romanos, pues no sé si algunos os acordáis, pero algunos me habéis dicho, ya no vamos a retomar más el estudio, y digo, sí, lo retomaremos. Pero hace ya casi 3 meses de que hablamos por última vez de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y estamos en el capítulo 12, versículo 13, que os invito a que vayáis buscando. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Pero puesto que ya hace tiempo y puesto que algunos nos visitáis hoy después de algún tiempo por primera vez, creo que es conveniente pues hacer un pequeño repaso, un breve resumen de cómo el apóstol nos ha llevado desde el versículo primero hasta el versículo 13. Así que Romanos, capítulo 12, versículo 13, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Pues bien, el capítulo, si lo tenéis ya por delante, Romanos 12, comienza con 2 versículos que son la base de todo el capítulo, el fundamento de todo el capítulo. Y ahí comienza el apóstol diciéndonos que el culto que Dios pide de nosotros, lo que Dios pide de nosotros, lo que es nuestro culto espiritual o lo que es nuestro culto racional, decíamos en su día, lo que es razonable, lo que es lógico, lo que no puede ser de otra manera, lo que Dios demanda de nosotros es que le presentemos nuestros cuerpos. Y al hablar de cuerpo no solamente es la parte física, sino que presentemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Porque si no hacemos eso, la Biblia en general nos dice que no estaremos sirviendo a Dios, por más que nos empeñemos. Así que eso es el punto de partida. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que hagáis esto, porque esto es vuestro culto racional, esto es lo lógico, porque si no hacéis esto, lo demás está de más y no sirve para nada. Así que lo primero que tenemos que ver es si somos o no verdaderos cristianos. En el capítulo 12, el apóstol Pablo comienza con la que llamamos la sección práctica de la carta, la cual viene después de 11 capítulos de doctrina. Y el apóstol comienza en el capítulo 12 diciendo, por tanto, o así que, o por consiguiente, es decir, si creéis todo lo de antes, no os queda otra alternativa más que funcionar como os digo ahora. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y digo que lo primero, por tanto, es examinarnos para ver si somos o no creyentes. Examinarnos a la luz de la palabra, ver si verdaderamente consideramos la grandeza y la multitud y la maldad de nuestros pecados. Capítulo 3. Ver si verdaderamente hemos creído por fe y estamos justificados ante Dios y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulos 4 y 5. Ver si verdaderamente reconocemos que el pecado mora en nosotros y decimos también miserable de mí. Ver si verdaderamente hemos notado que el Espíritu Santo nos ha dado ese espíritu de adopción, que sabemos que somos herederos con Cristo, que sabemos el final que nos espera, que sabemos que todas las cosas en nuestra vida nos ayudan a bien. Todo eso forma parte de la doctrina de los capítulos anteriores. Y ahora Pablo dice, ante esto, pues así es como tenéis que funcionar. ¿Vale? Y digo, lo primero es saber si somos o no creyentes. Y en ese examen, cada uno de sí mismo, pues como somos tan dados a equivocarnos y a engañarnos, el examen lo tenemos que hacer frente a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice que es un cristiano, pues eso es un cristiano. No lo que yo piense que es un cristiano o si yo pienso o no que soy cristiano. El examen tengo que hacerlo a la luz de la palabra de Dios y además iluminado también por el Espíritu Santo, porque si no, seguro que nos equivocamos en ese examen. Porque siempre somos dados a irnos a un extremo o a otro. ¿Cuál es un extremo? Pues tener una confianza sin fundamento, una confianza presuntuosa de que soy cristiano. Yo soy cristiano porque me porto bien, eso es un extremo. Y el otro extremo, a estar siempre dudando porque tenemos tantos pecados y nos encontramos muchas veces derrotados por ellos que decimos no somos cristianos.
Así que esos son los dos extremos y tenemos que examinarnos, pero evidentemente más vale decir, como decía hace un momento, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, que no decir, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Más vale lo primero que no lo segundo. En ese examen cada uno de sí mismo hemos de tener cuidado con nuestro orgullo y con nuestra hipocresía. Y no sé si alguna vez lo he dicho, una cosa es hacer las obras por orgullo, los incrédulos la hacen así, y otra cosa es hacerla sin orgullo. Los creyentes las hacemos así. Una cosa es hacerla algo por hipocresía y otra cosa es que las obras que hagamos estén libres de hipocresía. Ese es el examen que tenemos que hacer. Así que ese es el versículo primero. Después pasa al versículo segundo y dice, para que esto sea posible, para que sirváis a Dios de esta manera, tenéis que transformar vuestro modo de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, porque el mundo os lleva por otros derroteros y vosotros pensáis de una forma que no es correcta. Y tenéis que renovar vuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios e ir comprobando, cuando os esforzáis por hacer la palabra, ir comprobando que la voluntad de Dios que tenéis en la palabra es buena, agradable y perfecta. Así que ese es el camino. Servir a Dios de esta forma porque no hay otra, pero para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento y ver las cosas como Dios dice que las tenemos que ver, no como las vemos nosotros, que a veces nos pasa como aquel ciego, ¿verdad?, que vemos a las personas como árboles, vemos muy oscuramente, o como los ciegos verdaderamente espirituales que no ven nada. Así que cuando nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, pues vamos comprobando cómo es esa voluntad. Y eso es un estímulo para seguir esforzándonos para hacer la voluntad. Así que versículos 1 y 2, a los cuales les dedicamos mucho tiempo, son la base de todo el capítulo. Y después, a partir del versículo 3, el apóstol empieza a particularizar, a decir cosas concretas de ese servicio nuestro a Dios. ¿Entendido? Plantea, este es el servicio. Esto es lo que tenéis que hacer en vuestras mentes. Y ahora voy a decir casos concretos. Y empieza diciendo, lo primero que tenéis que hacer es pensar bien de vosotros mismos. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. Y que si es algo o hace algo es por el don de Dios. Por ahí empieza. Así que cuando sirvas al Señor, no te infles ni te desinfles, porque Dios reparte los dones a cada uno como quiere. Y sigue diciendo, y habla de los dones no son para que los guardes, los dones son para que los pongas al servicio del Señor. Y son para la edificación de la Iglesia. Y ahí nos da una lista de algunos dones. Y después sigue y empieza a decirnos cómo tenemos que portarnos los unos con los otros. Y dice, tenéis que practicar el amor fraternal, tenéis que recibiros los unos a los otros, y también en vuestra forma de servir tenéis que tener presente que estáis sirviendo al Señor y que cuando tengáis problemas, estéis en medio de la tribulación, habéis de tener presente la segunda venida de Cristo, y en todo esto, evidentemente, tiene que no faltar la oración. Y así es como nos lleva hasta el versículo 13. Así que ya tenemos la introducción, ¿verdad? Romanos 12, 13. Incluso del versículo 13 hemos analizado ya la primera parte, que dice que hemos de compartir para las necesidades de los santos. Ya la hemos analizado. Compartir para las necesidades de los santos. ¿Eso es algo espiritual o no es espiritual, hermanos? Es espiritual, ¿no? Eso forma parte de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y decimos, pues claro que sí, ¿verdad? Bueno, pues una vez que hablamos de compartir, ahora el apóstol habla de la hospitalidad. Y la hospitalidad se puede ver como algo aparte o como un caso especial del compartir para las necesidades de los hermanos. ¿Lo entendemos, verdad? Compartir para las necesidades de los santos conlleva muchas cosas y una de ellas es practicar la hospitalidad. Pero también podemos verla no como, digamos, un subapartado de lo anterior, sino como algo independiente. Así que, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Pues el apóstol está diciendo, a la luz de toda la doctrina, ahora quiero que centréis vuestra atención en practicar la hospitalidad. Y el apóstol nos está diciendo que un cristiano es
una persona que tiene un corazón abierto, ¿cierto? ¿O no? Y un bolsillo abierto, ¿cierto o no? Y unas puertas de su casa abiertas. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Porque si no, o no nos hemos enterado de la doctrina o no la hemos interiorizado. Así que, cristiano, quedémonos con eso, corazón abierto, bolsillo abierto, puertas abiertas. Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora dentro de un momento. Pero antes vamos a leer todo el apartado de este capítulo 12 que habla de este asunto de la relación entre los hermanos. Así que Romanos capítulo 12, versículo 9. Ahí comienza. Dice ahí la palabra de Dios. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. No me detengo aquí. Seguid lo bueno. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno, también todo lo malo que hay dentro de vosotros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Dispuestos siempre, ¿verdad? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. ¿Veis que son cosas casi independientes que forman parte de nuestra vida cristiana? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es raro que introduzca este versículo 14 en medio de un contexto de hermandad entre cristianos, ¿verdad? Está hablando de relaciones de unos con otros y ahora por medio dice bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Si el Señor lo permite, hablaremos un día de eso. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y ahora vuelvo otra vez a lo del versículo 3, no seáis sabios en vuestra propia opinión. A partir del versículo 17 ya empieza a dar otras instrucciones, pero ya en realidad con personas que no son creyentes. Bueno, pues vamos a pedir la bendición de Dios y ahora empezamos. Vamos a orar. Padre nuestro, ¿cómo no darte gracias cuando como pueblo tuyo nos presentamos ante ti? Y queremos hacerlo de corazón en esta mañana por todas las cosas que tú traes a nuestras vidas, porque sabemos, como tú dices en tu palabra, que todas son para nuestro bien. Y entre estas cosas que tú traes a nuestra vida, traes también tu palabra. Y en tu palabra te vemos y nos vemos a nosotros mismos. Y necesitamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla y a interiorizarla. Porque sólo así podremos practicarla y podremos glorificarte cada vez más con nuestras vidas. Ayúdanos en esta tarea que muchas veces empañamos con nuestro propio pecado, con nuestro cansancio, con las decepciones, con tantas cosas que afectan a nuestra frágil naturaleza. Fortalécenos en ti para que podamos decir con el apóstol que en ti todo lo podemos. Gracias, te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues hablaremos de tres cosas como normalmente hacemos. Voy a explicar lo que es un poco practicar la hospitalidad. Después veremos una serie de aplicaciones. No me voy a extender mucho en las aplicaciones y un pensamiento final. Así que la hospitalidad. Creo que hasta los más pequeños entienden lo que significa la hospitalidad, ¿verdad? Es una palabra que empleamos con frecuencia y más o menos sabemos lo que el apóstol quiere decir aquí. Pero quiero enfatizar algo que usa el apóstol y que no lo vemos en nuestra traducción en castellano. Y es que la palabra hospitalidad en griego que usa el apóstol es una palabra compuesta que solamente aparece una vez más en el Nuevo Testamento, y si me acompañáis, o déjalo, no acompañadme, yo os lo digo, está en la carta a los Hebreos, cuando se nos dice ahí en la carta a los Hebreos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Es la única vez, además de esta, que en el Nuevo Testamento se usa la palabra hospitalidad como la está usando el apóstol.
No os olvidéis de esto, porque por ella algunos hospedaron ángeles. Sabemos quiénes hospedaron ángeles, ¿verdad? Abraham hospedó ángeles y el propio Señor, y Lot también. Lot también. Allí estaba Abraham en la puerta de su tienda al calor del día, y allí estaba Lot al caer la tarde en la puerta de la ciudad. Bueno, pues digo, son las dos veces en que se usa en el Nuevo Testamento esta palabra. Es una palabra compuesta que tiene una parte que significa, pues, amar de verdad, y otra parte que significa a los extraños o a los extranjeros. Tener cariño y afecto, y está incluido ahí extraños o extranjeros. De las dos formas se puede entender. Así que la hospitalidad, y repito, esto es un mandamiento, es un deber importante para todo cristiano, porque forma parte de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo entendemos, ¿verdad? No es un mandamiento sin importancia, sino es un mandamiento también importante. Y en cuanto a la otra palabra, que dice practicando la hospitalidad, el sentido también es muy enfático, es un sentido muy intenso. Practicando, en otras versiones dice siguiendo la hospitalidad, o dados a la hospitalidad, o solícitos en la hospitalidad. Es decir, la idea es la de perseguir, la de seguir con ahínco, la de ejercitar e incluso la de buscar. Y tiene una fuerte connotación. No es simplemente que practiquéis esto de vez en cuando, sino incluso que lo busquéis, que lo persigáis. Es lo mismo, aunque no es la misma palabra, cuando dice el apóstol Pablo a los cristianos, seguid el amor. Cuando se nos dice que sigamos el amor, que tengamos un poquito de amor de vez en cuando, y la respuesta es claro que no. Es el mandamiento principal que nos dio el Señor, los dos mandamientos principales, ¿verdad? O cuando el apóstol Pablo dice que era perseguidor de la Iglesia, entonces usa la misma palabra. ¿Cómo perseguía Pablo a la Iglesia? Pues perseguía a la Iglesia, él mismo lo dice, ¿verdad? Y ahí lo tenemos en el libro de Hechos. Pues esa es la palabra que se utiliza aquí. O cuando él dice también el Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo adelante al blanco, la misma palabra que se traduce por prosigo es la de perseguir, o es la que aquí se traduce como practicar. En fin, en nuestras versiones quizás se haya utilizado la palabra más suave de todas, practicar, ¿no? Quizás los Reina y Valera cuando tradujeron no quisieron poner lo de perseguir o lo de estas otras que estoy diciendo, que son más fuertes. Y es la misma que cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye, sabemos lo que es huir, ¿verdad? Si alguna vez hemos huido con miedo de algo, y sigue, persigue con empeño la justicia, la fe, el amor y la paz. Así que, en definitiva, ya tenemos un poco más claro el concepto de practicar la hospitalidad, ¿verdad? Lo que nos muestra el apóstol es una idea de entusiasmo, una idea de celo, una idea de perseguir algo. No es solamente de ofrecer hospitalidad de vez en cuando, sino es de buscar las oportunidades para practicar la hospitalidad. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Acompañadme a segunda carta a Timoteo para que tengamos más clara esta idea. Capítulo 1, versículo 17. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Segunda Timoteo 1, 17. Aquí el apóstol Pablo está hablando ya en sus últimos días. Leo el versículo 16 también. Y dice de otro creyente, segunda Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. ¿Veis la idea? Esa es la misma de practicar la hospitalidad. Onesíforo, a costa o a riesgo de quizás su propia vida, o evidentemente sufragando ciertos gastos, pues se preocupó solícitamente de buscar al apóstol Pablo y lo halló. Y esta virtud de ser hospitalario es una virtud que aparece también en las cartas
llamadas pastorales, Timoteo y Tito, como requisito para los ancianos. Un anciano, para ser anciano, tiene que ser, entre otras muchas cosas, hospedador. Si no, no está cualificado para ser anciano. Dice la palabra que el obispo, que es lo mismo que anciano, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar y otras cosas. Así que es un requisito para los ancianos. Y finalmente podemos ver en primera carta de Pedro, capítulo 4, la parte negativa de este asunto. Primera de Pedro, capítulo 4, donde el apóstol aquí nos habla de nuevo de la verdadera hospitalidad. Versículo 9, y dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Lo vemos? Esta sería la parte negativa, porque si practicamos la hospitalidad, pero de esta forma, si no está implicado el corazón, pues no hay verdadera comunión, ¿verdad? De esa comunión hablamos no hace mucho, que aparece en el libro de Hechos. Así que, ¿cuál es la idea que subyace en todo el versículo 13? Idea que repetimos muchas veces, pues la idea de familia. Compartimos con los hermanos que tienen necesidad, practicamos la hospitalidad. El cristiano es alguien que ha encontrado una nueva familia, que tiene nuevos miembros, que sabe que está junto con él atravesando un mundo hostil, que van al cielo y tiene que portarse de determinada manera con sus hermanos cristianos. ¿Vale practicar la hospitalidad? En el Antiguo Testamento el profeta Isaías tiene un versículo que dice: el generoso, ¿sabéis eso?, pensará generosidades y por eso será considerado generoso. El generoso no es que practique la generosidad de vez en cuando. El verdadero generoso piensa cómo va a practicar la generosidad. Pues esa misma idea la podemos trasladar a esto que estamos hablando de practicar la hospitalidad. Esta lección del cuerpo de Cristo, de los cristianos como una familia, sabéis que aparece en todo el Nuevo Testamento una y otra vez, ¿no? De distintas maneras, una y otra vez. En la carta a los Romanos, volvemos a ella, en el capítulo 15, al final de la carta, en el versículo 26, tenemos aquí una parte de esa comunión o de esa hermandad o esa familia cristiana. Dice el apóstol Romanos 15, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿verdad? Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Pues si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. En otro lugar, en la carta a los Gálatas, dice el apóstol Pablo: según tengamos oportunidad, ¿nos acordamos? Hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. Tenemos que ver la oportunidad, tenemos que estar pendientes y decir: ahora es la oportunidad, ¿verdad? Pablo también en la carta a los Filipenses dice: cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y cuando escribiendo a Timoteo habla de los ricos, que tengamos cuidado con las riquezas, que la raíz de todos los males es el amor al dinero y demás cosas, dicen que los ricos hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, practicando la hospitalidad. Debemos recordar que en la iglesia naciente esto era una verdadera necesidad, ¿verdad? Había muchos que habían sido expulsados de sus lugares y de sus hogares, ¿verdad? Y andaban de un lado para otro. Era necesario que se practicara la hospitalidad. Y había muchos que eran predicadores itinerantes, como el apóstol Pablo, que se mantenían pues de lo que le daban otros hermanos y de que lo acogieran otros hermanos. Así que por persecuciones o por necesidades era algo muy importante en aquella época en la iglesia. Pero no podemos decir, bueno, pues como ahora en nuestra época
no hay persecuciones, ni hay tantas necesidades, entonces nos excusamos y ya no tenemos que practicar la hospitalidad de la forma que hemos estado explicando. Ya no se persigue a nadie, no viene nadie por la puerta diciendo, hermano, que vengo, acógeme en tu casa, entonces me excuso y digo, bueno, no tengo que practicar la hospitalidad. Perseguir, eso es lo que se nos está diciendo. Entre otras cosas, si me acompañáis a la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, porque el Señor dice que hay recompensa para ello. En Hebreos, capítulo 6, podemos leer en el versículo 10, Hebreos 6, 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y cómo habían mostrado el trabajo de amor al nombre de Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar eso, que el trabajo que estáis mostrando a su nombre, lo que dice Pablo, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo mostramos sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Está claro el sentido de las palabras, ¿no? No hace falta insistir más en ello. Pues entramos entonces en las aplicaciones. Una serie de aplicaciones cortitas, porque nos podríamos extender mucho y no quiero hacerlo. Y cualquiera de los que llevamos ya un tiempo en el Señor seguro que nos entenderéis que nos podíamos extender mucho y hablar de situaciones concretas y particulares por las que hemos pasado, pero no es cuestión de eso. Así que vamos con las aplicaciones. En primer lugar, hemos de entender que el mandamiento que nos está dando aquí el apóstol no es un mandamiento vago o general para que nos mostremos amables de vez en cuando. ¿Entendemos eso? No es un mandamiento así, porque así se porta cualquier persona del mundo, ¿verdad? Y sobre todo con su familia. No es una amabilidad de vez en cuando. Acabo de decir hace unos minutos que lo que tenemos aquí es una consecuencia de la doctrina, ¿verdad? Una consecuencia de la doctrina. Y el apóstol comienza diciendo, por tanto, hermanos, si habéis creído esta doctrina, tenéis que funcionar así. Es un mandamiento para cumplirlo, es un deber que tenemos, a la luz de la palabra, a la luz de lo que éramos, a la luz de lo que somos, a la luz de lo que se nos promete, a la luz del precio que se ha pagado por nuestra redención, a la luz de la adopción, a la luz de tantas cosas. Entonces tenéis que practicar la hospitalidad. Y si vemos esto como una carga muy gravosa o no le prestamos atención, es que no nos hemos enterado de la doctrina todavía, por mucho que digamos. La doctrina implica una vida práctica, una vida de determinada manera. Por eso dedicamos tanto tiempo a los versículos 1 y 2 de este capítulo 12. Así que os ruego, hermanos, en el capítulo 16 de esta misma carta a los romanos, en el versículo 17, el apóstol emplea la misma expresión y dice, mas os ruego, hermanos. El apóstol, dijimos en su día, no impone su autoridad, sino se pone al mismo nivel que los demás y ruega por las misericordias de Dios para que se haga tal cosa. En Romanos capítulo 12, en el versículo 5, no lo he leído antes y lo he pasado en el resumen, lo he pasado rápido, en Romanos 12, 5, nos ha dicho el apóstol que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 5. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y porque somos ese cuerpo y somos miembros, por eso se nos ordena compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Creo que se ve la lógica inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que procurar inculcarnos cada uno a nosotros mismos? Pues que formamos parte de una maravillosa familia. ¿Has dicho bien, Emilio? Maravillosa familia. Pues sí, he dicho bien. Y como tal familia,
debemos comportarnos. En la carta a los Efesios nos dice Pablo: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el apóstol Pedro, escribiendo también este mismo asunto, si me acompañáis, un pasaje también muy conocido en primera carta de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, leemos que dice: mas vosotros sois linaje escogido, ahí está hablando de lo que somos, ¿verdad? Real sacerdocio. Esto es para ti, hermano, y para mí. Qué privilegio, ¿no? Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Digamos, eso es como la doctrina, ¿verdad? Está recordando lo que somos. Y entonces, ¿qué dice Pedro en el versículo 11? Pues igual que Pablo: amados, yo os ruego. ¿Vemos? Así que no está el apóstol Pablo aquí diciendo que funcionemos con cierta filantropía o que funcionemos como una ONG, ni incluso que hagamos ciertas cosas con hermanos distantes de cuyas necesidades nos enteramos. He dicho que la palabra usada por el apóstol implica amor a los extraños, a los extranjeros, pero mucho más a los hermanos que están con nosotros, a los más cercanos. Los que tienen prioridad para nuestra hospitalidad son los más cercanos y a veces son precisamente los más descuidados. Pues eso es lo que tenemos aquí, en primer lugar. ¿Vale? En segundo lugar, no se nos habla aquí de ser generosos con todos en general, que también hemos de serlo. Pero no es lo que se nos dice aquí. Aquí se nos da mandamientos particulares que se refieren a los miembros del cuerpo de Cristo. Antes nos ha dicho: el amor sea sin fingimiento, en general, pero sobre todo entre vosotros. Pues lo mismo, practicar la hospitalidad en general, pero aquí se está particularizando, porque está hablando de la conducta o de las conductas entre hermanos cristianos. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Hemos de demostrar que somos hermanos y hermanas en Cristo y que los lazos que nos unen son más fuertes que los lazos que nos unen a nuestras familias naturales. Y eso cuesta, claro que cuesta. Cada uno de nosotros podemos examinar cómo reaccionamos cuando nuestra familia natural, hermano, hermana, padre, lo que sea, cómo reaccionamos cuando hay una necesidad o cuando hay cualquier cosa. No hace falta que yo diga nada de eso, ¿verdad? Pues lo que se nos está diciendo aquí es que de la misma manera y más tenemos que tener presente a los miembros de la familia de Dios. Cuando un miembro de nuestra familia está en aflicción, en un problema, ¿qué decimos? Y cuando un miembro de nuestra familia espiritual está, pues dice Pablo, cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Y cuando uno recibe honra, todos reciben honra con él. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto que estoy hablando, ¿verdad? De la comunión entre los hermanos. Herodes en una ocasión mató a Jacobo, el hermano de Juan. Las columnas de la iglesia de Jerusalén eran Jacobo, Juan y Pedro. Y mató a Jacobo y aquello le gustó a la gente. Y Herodes dijo, bueno, pues también vamos a hacer lo mismo con Pedro. Y cuando Pedro estaba encarcelado, ¿qué estaba haciendo la iglesia?
orando por él. ¿Por qué? Porque eran miembros de la misma familia, ¿verdad? Se jugaban el pellejo también la iglesia que estaba reunida por la noche orando por Pedro. Pero ya estaban orando por él. En la carta a los Hebreos, en el mismo pasaje que he citado antes, donde dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque sin saberlo, algunos por la hospitalidad, por algunos hospedaron ángeles, sigue diciendo, acordaos de los presos, a continuación de eso de hospedar, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Evidentemente se refiere a los presos cristianos por causa de su fe, ¿verdad? Y acordaos de los maltratados, también cristianos, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que, aunque solo algunos cristianos estaban presos, aunque solo algunos estaban maltratados, la solidaridad, la identidad con ellos, tenía que llevar a los otros a considerarse también como presos. Esta es la enseñanza. Consecuencia de la doctrina y consecuencia de que somos una gran familia. Y si esto no lo practicamos o nos quejamos, pues repito, es que todavía no nos hemos enterado de lo que significa la doctrina. Pasamos a la siguiente aplicación. Tercera aplicación. Si estoy diciendo que fundamentalmente esto tiene que darse entre cristianos, la consecuencia inmediata es que hemos de pedir a Dios el discernimiento suficiente para reconocer a los cristianos. ¿No? Algunas veces vemos a alguna persona por primera vez y decimos, esa persona es cristiana. Hablamos media hora con ella, un rato con ella, y no tenemos duda de que sea cristiana. Pero otras veces no es fácil hacerlo, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces? ¿Practicamos la hospitalidad con ellos o no? ¿Los amamos sin fingimiento o no? Y la respuesta es que sí. Tenemos que practicar la hospitalidad con ellos, tenemos dudas acerca de su fe, pero tenemos que practicar la hospitalidad y amarlos, porque cuando vayamos haciendo eso iremos conociendo mejor a la persona. Y ya iremos viendo, ¿no? ¿Y qué resulta con este modo de proceder? Pues decepciones sin número. Así que si queréis andar, y debemos andar por este camino que dice el Señor, tenemos que pensar que nos van a decepcionar en multitud de ocasiones y que nos van a quitar las ganas de seguir haciendo esto. Podemos tener a personas viviendo en nuestra propia casa durante mucho tiempo, que después, si te vi, no me acuerdo. Y, en fin, no quiero detenerme en estas cosas, como decía antes, los que lleváis de cristianos ya unos años sabéis a lo que me refiero. ¿Qué hemos de hacer? Pues pedir gracias a Dios para no cansarnos y para seguir con el buen testimonio. Alguna vez os he dicho a algunos un lema que no sé si será muy correcto o no, pero es el que yo utilizo, que debemos preferir pasar por tontos que no por demasiado listos. En este sentido de lo que estoy hablando, en otros muchos sentidos, ¿verdad? Por tontos, que nos tomen por tontos, que no pasa nada. Pero hay una cosa más, y es que si reconocemos que la persona es verdaderamente cristiana, tendremos que estar contentos de que esté con nosotros y tendremos que estar dispuestos a ayudarla, ¿no? Así que dispuestos a ayudar siempre. No sabemos si la persona es o no, sigamos adelante. Y cuando sabemos que la persona es, pues todavía más, ¿verdad? Practicar la hospitalidad, tener ilusión, tener ganas por ello. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero ese es el segundo mandamiento. ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios con todo. Y si no existe el primero, es imposible que exista el segundo. Por eso decía antes, tenemos que examinarnos para ver si somos cristianos,
Porque si nuestro objetivo primero no es amar a Dios y glorificar a Dios, es imposible después que practiquemos bien la hospitalidad, porque eso será una carga insoportable para mí. El apóstol Juan, el apóstol, ¿sabéis cómo se le dice? ¿Cómo se conoce? El apóstol del amor, ¿verdad? Porque habla mucho acerca del amor. Pues ese mismo apóstol del amor emplea unas palabras más fuertes que el apóstol Pablo cuando habla de estos asuntos. Y parece raro, ¿verdad? Alguna gente dice, bueno, es que tenemos que amar. Pues mira lo que dice el apóstol del amor, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La palabra fuerte, ¿verdad? Pues si no ama a su hermano, a quien ha visto, si no quiere practicar la hospitalidad con su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Sigue diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vemos que la secuencia es la misma. Primero, doctrina. En esto hemos conocido el amor, que Cristo puso su vida por nosotros. Y ahora aplicación práctica que sale de esa doctrina. Por tanto, si tú te crees esto y dices que tú crees eso de verdad, pues entonces tienes que poner tu vida por los hermanos. Y no es tanto practicar la hospitalidad como dar tu vida. Y sigue diciendo, el que tiene bienes en este mundo y cierra contra su hermano su corazón, como puede decir que el amor de Dios está en él, ¿verdad? Así que doctrina y práctica no consiste en hablar de Dios ni en hablar del amor de Dios. Nadie debe hablar ni de Dios ni del amor de Dios si no tiene entrañas de compasión hacia sus hermanos. Eso es lo que está diciendo Juan. Porque es un hipócrita el que hace eso. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. ¿Y cómo mostramos que amamos a los hermanos? Vuelvo a Romanos. Compartiendo para los que tienen necesidad y practicando la hospitalidad, entre otras cosas. Tercera aplicación. Así que lo que tenemos es consecuencia de la doctrina. No tenemos que olvidarnos que formamos una gran familia y tenemos que pedir a Dios mucho discernimiento. Y aún así, lo digo en plan de pueblo, nos darán palos por todos sitios. Aún así. Siguiente aplicación. Ya lo he comentado en otra ocasión. El cristianismo no es comunismo. Algunas personas dicen que Cristo fue el primer comunista, el primer socialista, porque además dijo que se metía en los negocios de su padre y entonces, bueno, pues estaba cosas por el estilo, cosas raras, ¿verdad? Hay de todo. El cristianismo no es comunismo. El cristianismo no dice que no haya propiedad privada y que todas las cosas haya que ponerlas en un fondo común. Eso no dice el cristianismo. El cristianismo es administración, buenos administradores, gobernados por la ley del amor. Eso es el cristianismo. De forma que, como dice Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, refiriéndose al maná, el que recogía mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Eso es el cristianismo, ¿eh? Administración gobernada por la ley del amor. Os pregunto, ¿qué es más fácil para cada uno de vosotros? ¿Que nos deshagamos de todos nuestros bienes y ya no tenemos ninguna preocupación? ¿O que guardemos y que sepamos que nuestro hermano tiene derecho a nuestros bienes cuando están en necesidad? ¿Qué es más fácil? Hacemos lo primero, ¿verdad? Así que el cristianismo no es comunismo. El comunismo funciona por obligación, a la fuerza, todos al mismo nivel. El cristianismo nivela por la ley de Cristo, por la ley del amor, para que el que tenga más no tenga más, el que recoge mucho, y para que el que recoge poco no tenga menos. Quinta aplicación. Veis que en todo esto nos podríamos extender, ¿verdad? Quinto lugar. Debemos saber que hay también una dificultad especial en esto, en practicar la hospitalidad, con los que podemos llamar mendigos profesionales. Y mendigos profesionales no me refiero únicamente a los que están
las personas indigentes que están en las calles pidiendo porque no tienen nada, sino personas que llegan a las iglesias con el derecho a que se les dé. Es una dificultad importante con la que tenemos que lidiar. Hay personas arrogantes que conocen un poco la Escritura y que vienen a las iglesias exigiendo. Y cuando no se conceden las cosas, pues fácilmente es que digan no sois cristiano o no eres cristiano, y es fácil de que después de un mes o un tiempo de contacto o en relación con nosotros, pues se vayan. Eso pasa también, he dicho que las decepciones son frecuentes, ¿verdad? Pues eso es una dificultad. Hay personas que piensan que las iglesias son instituciones para dar a todo el que pide y todo lo que pide. A nosotros una vez nos pidieron, ¿cuánto era? Mi mujer se acordaba, 3.000 euros para arreglarse una boca. Una barbaridad, ¿no? Y otra persona que no era ni creyente vino a la iglesia a pedir dinero porque tenía que hacer una obra en su casa. Y cosas por el estilo, pero que me entendáis. Hay personas que vienen a las iglesias, que dicen que son cristianas y que se encuentran, como saben que los cristianos tenemos que compartir, pues se encuentran con el derecho de pedir y pedir porque yo tengo la obligación de darle y ya está. En la iglesia primitiva también existía este problema. Habían personas que incluso denigraban al apóstol Pablo, ellos se consideraban grandes predicadores y cuando iban por los sitios pues querían que se les pagara porque eran grandes predicadores. Os hago una pregunta, otra pregunta. ¿Qué pensáis del que se considera a sí mismo un gran predicador? No hace falta que diga la respuesta, ¿verdad? Si me acompañáis a 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 1, dice el apóstol, 2 Corintios capítulo 3, versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Esto sucedía en la iglesia primitiva. Había tanto farsante que precisaban de cartas de recomendación para que cuando uno fuera a un sitio donde era desconocido, el apóstol u otra iglesia dijera, es de fiar, os podéis fiar del hermano. Se necesitaban cartas de recomendación y el apóstol, hablando de sí mismo, dice, yo tengo también necesidad de una carta de recomendación. No he estado con vosotros, mis cartas sois vosotros, ¿no? No hace falta. También entonces había muchos que abusaban y se solía hacer esto. Ahora bien, igual que he dicho antes, para esto también necesitamos mucho discernimiento. No estamos llamados a dar a la primera persona que nos pida. No podemos estar ayudando a una persona que continúe en su pecado con nuestra ayuda. Pero como he dicho antes, prefiero pasar por tonto que no por listo. Entendemos esto, ¿verdad? Los cristianos que sois generosos por naturaleza, tendréis que aprender esto también. Que no estamos llamados a dar ni a ser hospitalario con todo el que lo pida y que hemos de tener cuidado para no alimentar el pecado de alguien. Yo tengo que reconocer, quizás todos, que nos hemos equivocado, que me he equivocado muchas veces, porque pensando que podría darse una tregua para que la persona recapacitara, uno pasa por tonto, como decía antes, muchas veces, a ver si, hasta que pasa demasiado tiempo y no se ve nada. Así que mucho discernimiento. Para esto nos puede ayudar, volvemos a la carta a los Hebreos, en su capítulo 13, lo que podemos leer cuando habla de nuevo de la hospitalidad. Hebreos capítulo 13. Comienza así el capítulo diciendo, permanezca el amor fraternal,
no os olvidéis de la hospitalidad. Lo mismo que Pablo, ¿verdad? En Romanos, el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, y aparece ahora el ejemplo de los que hospedaron a ángeles. Pero luego, si seguimos más adelante en el versículo 5, digo que con esto nos puede ayudar, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. En algunas versiones dice: manténganse libres del amor al dinero. Digamos, esto es lo que debemos siempre tener presente, porque sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Así que permanezca el amor fraternal, practicar la hospitalidad y cuidado con esto, cuidado con la avaricia, cuidado con el amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora, porque el que dijo no te desampararé ni te dejaré, y así sigue diciendo acerca del Señor. Hermanos, yo creo que para todos ha quedado clara la lección de esta mañana, ¿verdad? Cómo tenemos que funcionar, las dificultades y los problemas en que nos vamos a meter por funcionar como el Señor dice, pero esto forma parte de: en el mundo tendréis aflicción. Pero no aprendemos ni tenemos más discernimiento como no andemos por este camino. Y una consideración final. Me vais a acompañar a un pasaje conocido por todos, pero que esto puede ser lo que remache todo lo que hemos estado diciendo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, el Señor está poniendo ejemplos de parábolas y pone la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, Mateo 25. Y termina el capítulo no con una parábola, sino con una realidad. Y voy a leer bastantes versículos. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Veis que eso es practicar el amor fraternal, verdad? Y es practicar la hospitalidad. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y después viene la otra parte, ¿verdad? Los de la izquierda, a los que el Señor le dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque me pasó todas estas cosas, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis. ¿Veis por qué digo que es mejor pasar por tonto que no por listo? Es preferible recoger a un forastero sin saber si es un hermano o no del Señor. Es preferible dar de comer a un forastero sin saber lo que hay en su corazón. Es preferible porque el riesgo es importante, ¿verdad? Que se nos diga: esto es lo que sucedió y vosotros mirasteis para otro lado. Y ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, en la cárcel, desnudo y todo esto? Y el Señor responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Es lo mismo que escuchamos en otros sitios de la Escritura cuando el Señor dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y Pablo vuelve a hablar a los ricos diciendo: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y seguramente nada nos vamos a llevar, ¿verdad?
Haceos tesoros, dice el Señor, que no se envejezcan. Un tesoro en el cielo es compartir para las necesidades de los santos. Practicar la hospitalidad. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Nos privamos de nuestro tesoro en la tierra, que se puede perder en cualquier momento, o nosotros mismos nos podemos ir en cualquier momento, y nos hacemos un tesoro en el cielo. Y luego cuando escribe a Timoteo a los ricos, dice: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, sino que se hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para la vida eterna, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, pues digo que el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Y ya pronto estamos celebrando la Navidad. Pues creo que no olvidar estas palabras, versículo 13, nos puede ayudar a celebrarla de otro modo. Pues celebramos la venida de uno que, y esto lo sabemos de memoria, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Pues que Dios nos ayude y nos dé la gracia que necesitamos para andar por este camino, de compartir para las necesidades de los santos, el discernimiento que necesitamos muchas cosas para andar por ese camino, para practicar la hospitalidad, para que de ese modo su nombre sea más glorificado. Pues que así sea, hermanos.